La peste negra no fue solo una enfermedad, fue el apocalipsis medieval, un monstruo invisible que devoró Europa entera, dejando tras de sí un rastro de muerte, terror y desesperación que cambió para siempre el curso de la historia. La pandemia conocida como peste negra arrasó Europa entre 1346 y 1353 y acabó con entre el 30% y el 50% de la población. Imaginen por un momento que de cada 10 personas que conocen, entre 3 y 5 desaparecieran para siempre en apenas 7 años. Pero esta no es simplemente la historia de una epidemia, es la historia de cómo la humanidad se enfrentó a su mayor pesadilla, de los remedios más absurdos y desesperados que jamás se hayan intentado, y de cómo una bacteria microscópica logró hacer temblar a reyes, derribar imperios y reescribir las reglas de la civilización occidental. En este relato descubrirás 5 aspectos absolutamente aterradores sobre la peste negra que te harán agradecer haber nacido en el siglo XXI. Y el último, simplemente no vas a creer lo que los médicos medievales llegaron a intentar. La mayor pandemia de nuestra historia, la peste que asoló Europa en la Edad Media, comenzó sobre el año 1338 en el actual Kirguistán. Pero aquí viene la parte más escalofriante. Durante décadas, nadie sabía que se acercaba la tormenta perfecta. Originada en Asia Central, la enfermedad viajó hasta Occidente a través de la Ruta de la Seda, esa famosa red comercial que conectaba Oriente con Occidente. Los mercaderes que llevaban seda, especias y oro también transportaban, sin saberlo, la muerte en sus caravanas. La bacteria responsable, Yersinia pestis, suele encontrarse en pequeños mamíferos y en las pulgas que los parasitan, pero lo que hacía tan terrorífica a esta versión específica era su velocidad de propagación. Mientras que otras epidemias de peste se movían lentamente, cuando la peste negra lo hizo entre 2 y 8 kilómetros por día, una velocidad que en aquella época equivalía a la luz en comparación con otros brotes. ¿Pero cómo llegó exactamente a Europa? La respuesta es tan dramática como una película de terror. En 1347, una flota genovesa llegó al puerto de Cafa en el Mar Negro. Los barcos venían huyendo de un sitio mongol, pero cuando arribaron a los puertos europeos, la tripulación estaba muriendo. Algunos ya estaban muertos, otros agonizaban con terribles bubones negros del tamaño de manzanas brotando de sus cuellos y axilas. Los pocos supervivientes que pudieron hablar contaron historias que parecían sacadas del infierno. Ciudades enteras convertidas en cementerios, cadáveres apilados como leña y un mal que mataba en cuestión de días. Pero aquí viene lo más impactante. Las autoridades portuarias no cerraron los puertos. No tenían idea de lo que se les venía encima. En cuestión de meses, esos mismos puertos se convertirían en las puertas del infierno por las que entraría la muerte a Europa. Para entender verdaderamente el horror que representaba la peste negra, necesitamos hablar de algo que la mayoría de los documentales evitan. ¿Cómo era realmente morir por esta enfermedad? No era una muerte rápida ni piadosa. Primero llegaba la fiebre, una temperatura tan alta que los enfermos deliraban, hablando con muertos y viendo cosas que no existían. Sus familias los veían retorcerse en sus camas, empapados en sudor, gritando nombres de personas que habían muerto años atrás. Luego venían los bubones. Imaginen tumores del tamaño de naranjas que brotaban en el cuello, las axilas y la ingle. Estos bultos negros no eran simples inflamaciones, eran bolsas de pus y sangre infectada que crecían día tras día hasta que la piel se estiraba tanto que parecía que iba a reventar. Y a menudo lo hacía. El dolor era indescriptible. Los enfermos no podían moverse, no podían dormir. Algunos se golpeaban la cabeza contra las paredes para intentar distraerse del tormento que sentían en todo el cuerpo. Pero lo más escalofriante era el final. En los casos más severos, la bacteria atacaba los pulmones, provocando lo que se conocía como peste neumónica. Los enfermos comenzaban a escupir sangre, primero solo unas gotas, luego grandes coágulos, hasta que literalmente se ahogaban en su propia sangre. Y había algo más que aterrorizaba a las familias: la velocidad. Una persona podía amanecer perfectamente sana y estar muerta antes del anochecer. Los médicos de la época describían casos de personas que desayunaban con sus familias y morían antes de la cena. ¿Pero cuál era el síntoma que más pánico causaba? El ennegrecimiento de las extremidades. En los casos más avanzados, los dedos de manos y pies se volvían completamente negros, como si hubieran sido quemados.
Era como si la muerte fuera reclamando el cuerpo pedazo por pedazo. Ahora viene la parte que realmente te van a impactar: los tratamientos que los médicos medievales intentaban para curar la peste negra. Lo que vas a escuchar a continuación parece sacado de una película de terror, pero era la realidad médica del siglo XIV. Uno de los tratamientos más comunes para tratar la peste negra en la Edad Media era la práctica de las sangrías. Se creía que la eliminación de una cantidad de sangre del cuerpo ayudaría a equilibrar los humores y a eliminar la enfermedad. Pero no estamos hablando de pequeños cortes. Los médicos medievales sangraban a los pacientes hasta que se desmayaban, creyendo que así expulsarían la enfermedad junto con la sangre mala. Imaginen la escena: un enfermo ya debilitado por la peste, con fiebre alta y apenas consciente, siendo desangrado por médicos que pensaban que así lo estaban salvando. Muchos pacientes que podrían haberse recuperado murieron simplemente por pérdida de sangre. Pero eso no es todo. Los médicos también intentaban equilibrar los humores, haciendo que los enfermos vomitaran y defecaran compulsivamente. Les daban brebajes hechos con plantas venenosas que provocaban diarreas tan severas que los pacientes se deshidrataban completamente. Y aquí viene lo más bizarro. Algunos médicos creían que el mal olor podía curar el mal olor. Sí, has escuchado bien. Hacían que los enfermos olieran establos llenos de animales, pozos negros e incluso excrementos humanos frescos, pensando que estos olores fuertes ahuyentarían la enfermedad. Otros médicos tenían una teoría aún más extraña. Creían que la peste venía del aire, así que hacían que los pacientes respiraran humos de azufre, incienso quemado e incluso humo de hogueras hechas con cabello humano y huesos de animales. Los enfermos se intoxicaban con estos humos mientras sus familias rezaban para que el aire purificado los sanara. Pero quizás el tratamiento más desesperado de todos era el de los bubones. Los médicos los cortaban con cuchillos sin esterilizar. Luego los rellenaban con todo tipo de sustancias: miel mezclada con orina humana, polvo de perlas molidas e incluso grasa de víbora. Obviamente, esto solo empeoraba las infecciones. ¿Y sabes qué es lo más trágico? Que había algunos tratamientos que realmente funcionaban, pero nadie los tomaba en serio. Algunos médicos judíos y árabes habían notado que el aislamiento de los enfermos ayudaba a contener la propagación, pero en la Europa cristiana estas ideas fueron rechazadas por considerarse paganas. Lo que la peste negra le hizo a la estructura social de Europa es algo que va mucho más allá de las simples estadísticas de mortalidad. Fue el colapso total de todo lo que mantenía unida a la sociedad medieval. Imaginen por un momento lo que significaba que muriera entre el 30 y el 50% de la población en solo 7 años. No era solo que desapareciera gente, desaparecían conocimientos, oficios, tradiciones enteras. Los monasterios, que eran los centros de conocimiento de la época, quedaron completamente vacíos. Monjes que habían dedicado décadas a copiar manuscritos antiguos murieron llevándose consigo lenguas muertas y técnicas que tardaron siglos en recuperarse. Bibliotecas enteras fueron abandonadas porque no quedaba nadie que supiera leer lo que contenían. Pero lo más impactante era lo que pasaba en las ciudades día a día. Las calles se llenaron de cadáveres porque simplemente no había suficientes vivos para enterrar a todos los muertos. En París, las autoridades tuvieron que cavar fosas comunes tan enormes que podían contener más de 11.000 cuerpos. Los sepultureros cobraban fortunas por su trabajo, y aún así muchos preferían huir de las ciudades antes que arriesgar sus vidas. El dinero perdió todo su valor. ¿De qué servían las monedas de oro cuando no había comida que comprar ni comerciantes vivos que vendieran? Los sobrevivientes simplemente tomaban lo que necesitaban de las casas abandonadas. Palacios que habían pertenecido a familias nobles durante generaciones quedaron vacíos, con sus puertas abiertas y sus tesoros esparcidos por el suelo. Y aquí viene algo que te va a sorprender. En medio de todo este caos, algunos sobrevivientes se volvieron increíblemente ricos de la noche a la mañana. Campesinos que heredaron las tierras de sus señores muertos. Artesanos que quedaron como los únicos en sus oficios. Comerciantes que acapararon los pocos productos disponibles. La peste negra no solo mató a millones, redistribuyó completamente la riqueza de Europa, pero también desató los instintos más oscuros de la humanidad. La desesperación llevó a buscar chivos expiatorios y los judíos europeos se convirtieron en las víctimas perfectas.
se extendieron rumores de que habían envenenado los pozos de agua para causar la peste. Comunidades judías enteras fueron masacradas por turbas enloquecidas que buscaban a alguien a quien culpar por la tragedia. En algunas ciudades alemanas quemaron vivos a cientos de judíos en hogueras públicas. En Estrasburgo asesinaron a 2000 personas de la comunidad judía en un solo día. La ironía más cruel es que las comunidades judías, que tenían mejores prácticas de higiene debido a sus tradiciones religiosas, en realidad tenían tasas de mortalidad menores por la peste. Cuando la medicina falló y las autoridades civiles colapsaron, la gente desesperada se volvió hacia la religión. Pero no hacia la religión tradicional y ordenada de las iglesias. Se volcaron hacia formas extremas de fanatismo que eran tan aterradoras como la propia peste. Aparecieron por toda Europa grupos conocidos como los flagelantes. Estos no eran simplemente personas religiosas, eran fanáticos que creían que podían detener la peste negra castigándose físicamente por los pecados de la humanidad. Imaginen las escenas. Cientos de hombres y mujeres marchando desnudos por las calles, azotándose con látigos con puntas de metal hasta que sus espaldas quedaban convertidas en carne viva. La sangre corría por las piedras mientras cantaban himnos y rogaban a Dios que detuviera la plaga. Creían que sus heridas autoinfligidas lavarían los pecados del mundo. Estos grupos crecieron hasta tener miles de seguidores. Iban de ciudad en ciudad realizando estas ceremonias públicas de autotortura. La gente los seguía porque ya se habían perdido toda esperanza en los médicos, en los nobles, incluso en la iglesia oficial. Si Dios estaba castigando al mundo con la peste, pensaban, entonces solo el sufrimiento extremo podría aplacar su ira. Pero aquí viene lo más perturbador. Muchos de estos flagelantes morían no por la peste, sino por las infecciones causadas por sus propias heridas. Sus látigos y cuchillos no estaban esterilizados, y las heridas abiertas en ambientes insalubres se infectaban rápidamente. Sin saberlo, estaban creando más vectores de enfermedad. La Iglesia Católica, que inicialmente había visto con buenos ojos estas demostraciones de fe extrema, pronto se dio cuenta de que los flagelantes se estaban volviendo demasiado poderosos. Algunos líderes flagelantes comenzaron a predicar que ya no se necesitaban sacerdotes ni iglesias, que el sufrimiento directo era la única forma de comunicarse con Dios. El Papa Clemente VI tuvo que prohibir oficialmente el movimiento flagelante en 1349, pero para entonces ya se había extendido por toda Europa. Algunos grupos siguieron operando en secreto durante años, convirtiéndose en sectas clandestinas que mezclaban el cristianismo extremo con rituales que parecían más paganos que cristianos. Y hubo algo aún más escalofriante. Algunos flagelantes comenzaron a realizar sacrificios humanos. Convencidos de que Dios demandaba sangre inocente, asesinaron a niños y ancianos en ceremonias rituales. Cuando las autoridades los arrestaban, muchos confesaban orgullosamente sus crímenes, seguros de que habían hecho la voluntad divina. Ahora te voy a contar sobre algunos de los personajes más fascinantes y aterradores de toda la epidemia, los médicos de la peste. Estas figuras, vestidas completamente de negro con máscaras que parecían picos de ave, se convirtieron en el símbolo visual más perdurable de la peste negra. Pero aquí está la verdad impactante. La mayoría de estos médicos no tenían absolutamente ningún entrenamiento médico real. Cuando los médicos profesionales murieron o huyeron de las ciudades, aparecieron charlatanes de todo tipo que se aprovecharon de la desesperación de la gente. Barbeiros que nunca habían estudiado anatomía se declararon expertos en peste. Vendedores ambulantes vendían curas milagrosas, hechas con hierbas comunes mezcladas con orina de cabra. Los pocos médicos reales que permanecieron en las ciudades trabajaban en condiciones absolutamente desesperadas. No tenían idea de qué causaba la enfermedad, no tenían tratamientos efectivos y veían morir a sus pacientes uno tras otro sin poder hacer nada para detenerlo. Algunos desarrollaron la famosa vestimenta de médico de la peste no solo para protegerse, sino para ocultar su propia identidad. El largo pico de la máscara estaba relleno con hierbas aromáticas que supuestamente purificarían el aire antes de que llegara a sus pulmones. La túnica negra los cubría completamente, y llevaban un bastón largo para examinar a los pacientes sin tocarlos directamente. Pero aquí viene lo más macabro. Algunos de estos médicos se especializaron no en curar, sino en certificar muertes. Las ciudades necesitaban desesperadamente registros oficiales de quién había muerto y de qué, así que pagaban a estos médicos para que visitaran casa por casa contando cadáveres.
Imaginen el horror. Hombres vestidos como cuervos gigantes caminando por calles llenas de cuerpos, entrando a casas donde familias enteras habían perecido, marcando puertas con cruces negras para indicar que solo quedaban muertos dentro. Algunos de estos médicos desarrollaron métodos verdaderamente bizarros para diagnosticar la peste. Examinaban la orina de los pacientes no solo por su color y olor, sino que literalmente la probaban. Creían que podían detectar la enfermedad por el sabor. Obviamente, muchos de estos médicos terminaron infectándose por estas prácticas, y luego estaban los que se especializaron en los últimos momentos de los enfermos. Como la Iglesia había declarado que los que morían de peste podían ser perdonados de todos sus pecados si confesaban en sus últimos momentos, estos médicos sacerdotes iban de casa en casa administrando últimos ritos. Algunos cobraban fortunas por garantizar que el alma del enfermo iría al cielo. Pero quizás lo más inquietante de todo era que algunos médicos de la peste se volvieron completamente locos. Después de ver morir a cientos de personas sin poder salvar ni una sola vida, algunos desarrollaron lo que hoy llamaríamos estrés postraumático extremo. Comenzaron a creer que ellos mismos eran agentes de la muerte, que dondequiera que fueran llevaban la enfermedad consigo. Lo que la peste negra le hizo a la economía medieval fue algo que cambió para siempre la estructura social de Europa. Y aquí viene una de las ironías más impactantes de la historia. La mayor tragedia de la humanidad también creó una de las mayores redistribuciones de riqueza que el mundo haya visto jamás. Antes de la peste, Europa vivía bajo el sistema feudal. Los campesinos trabajaban las tierras de los señores feudales a cambio de protección, sin posibilidad de mejorar su situación. Pero cuando murió entre el 30 y el 50% de la población, de repente había mucha más tierra que gente para trabajarla. Los campesinos sobrevivientes se dieron cuenta de algo revolucionario. Ahora tenían poder de negociación. Si un señor feudal no les pagaba lo suficiente, podían irse a trabajar para otro que sí lo hiciera. Por primera vez en siglos, el trabajo humano se había vuelto escaso y, por tanto, valioso. Pero aquí viene la parte más dramática. Algunos nobles trataron de impedir esta revolución económica por la fuerza. En Inglaterra, aprobaron las leyes de los trabajadores, que fijaban los salarios en los niveles anteriores a la peste y prohibían a los campesinos cambiar de empleador. La pena por violar estas leyes podía ser la prisión o incluso la muerte. ¿El resultado? Rebeliones campesinas por toda Europa. La más famosa fue la rebelión de los campesinos en Inglaterra en 1381, liderada por Wat Tyler. Miles de campesinos marcharon hacia Londres exigiendo el fin del sistema feudal. Aunque la rebelión fue brutalmente aplastada, envió un mensaje claro. El viejo orden había muerto junto con las víctimas de la peste. Y luego estaban las historias individuales que parecen sacadas de un cuento de hadas perverso. Campesinos que heredaron no solo las tierras de sus señores muertos, sino también sus títulos nobiliarios. Siervos que se convirtieron en señores de la noche a la mañana. Artesanos que de repente se encontraron como los únicos especialistas vivos en oficios enteros. Tomemos el ejemplo de los herreros. Antes de la peste, cada pueblo tenía varios herreros compitiendo por clientes. Después de la peste, el herrero sobreviviente podía cobrar precios astronómicos porque era literalmente el único en millas a la redonda que sabía cómo hacer herraduras o reparar herramientas. Lo mismo pasó con otros oficios especializados. Los médicos reales, no los charlatanes, que sobrevivieron se volvieron inmensamente ricos. Los escribas, que eran los únicos que sabían leer y escribir, podían cobrar fortunas por redactar testamentos o contratos. Pero aquí viene lo más impactante. Algunas ciudades enteras simplemente desaparecieron del mapa. No es una exageración. Lugares que habían existido durante siglos quedaron completamente abandonados cuando todos sus habitantes murieron o huyeron. Estas ciudades fantasma medievales permanecieron vacías durante décadas, con sus casas, iglesias y murallas intactas, pero sin un solo ser humano vivo dentro. Y entonces aparecieron los recolectores de muerte. Estos eran grupos organizados de sobrevivientes que iban de pueblo abandonado en pueblo abandonado, saqueando todo lo de valor: oro, plata, obras de arte, herramientas, incluso piedras preciosas de las iglesias. Todo estaba ahí para quien fuera lo suficientemente valiente o desesperado como para tomarlo. Aquí viene la parte final, la más impactante de todas. La peste negra no solo mató a millones de personas,
cambió la naturaleza misma de ser humano en Europa. Y los cambios que provocó siguen afectándonos hoy, casi 700 años después. Primero, la peste literalmente cambió nuestro ADN. Los científicos modernos han descubierto que los descendientes de los sobrevivientes de la peste negra tienen variaciones genéticas específicas que los hacen más resistentes a ciertas enfermedades infecciosas. En otras palabras, la peste funcionó como un filtro genético brutal, seleccionándole a los humanos con sistemas inmunológicos más fuertes. Pero el cambio más profundo fue psicológico y cultural. Antes de la peste negra, la mentalidad medieval se centraba en la vida después de la muerte. La gente trabajaba, sufría y se sacrificaba pensando en las recompensas eternas en el cielo. Pero cuando vieron que la muerte podía llegar de forma tan repentina y arbitraria, comenzaron a valorar más la vida presente. Esto marcó el inicio de lo que conocemos como Renacimiento. El arte cambió de temas exclusivamente religiosos a celebraciones de la belleza humana y terrenal. La filosofía se volvió más humanística. La ciencia empezó a cuestionar las explicaciones divinas y buscar causas naturales para los fenómenos. Y aquí viene algo verdaderamente escalofriante. Algunos historiadores argumentan que la peste negra plantó las semillas de la revolución científica que eventualmente nos llevaría al mundo moderno. La falla total de la medicina medieval obligó a las siguientes generaciones a buscar explicaciones más racionales y métodos más efectivos. Pero quizás el legado más perturbador de la peste negra es cómo cambió nuestra relación con las epidemias. Cada vez que surge una nueva enfermedad infecciosa, desde la gripe española de 1918 hasta el COVID-19, los ecos de la peste negra resuenan en nuestra respuesta colectiva. Los patrones son los mismos: pánico inicial, búsqueda de chivos expiatorios, colapso de las estructuras sociales normales y eventualmente adaptación y reconstrucción. La peste negra nos enseñó que la civilización es mucho más frágil de lo que creemos, que una bacteria microscópica puede derribar imperios, que en tiempos de crisis extrema los humanos son capaces tanto de la mayor crueldad como de la mayor heroísmo. Y aquí está la verdad final que pocos se atreven a mencionar. La peste negra no ha desaparecido realmente. Yersinia pestis sigue existiendo en la naturaleza, principalmente en poblaciones de roedores salvajes. Cada año se reportan algunos casos en diferentes partes del mundo. La diferencia es que ahora tenemos antibióticos que pueden curarla, si se detecta a tiempo. Pero los científicos advierten que si alguna vez apareciera una cepa resistente a los antibióticos, podríamos enfrentarnos a una nueva peste negra en el siglo XXI. Solo que esta vez, con aviones que pueden llevar la enfermedad alrededor del mundo en horas en lugar de años, y con ciudades de millones de habitantes donde puede propagarse exponencialmente. La peste negra no fue solo un evento histórico, fue una advertencia de lo que la naturaleza puede hacerle a la humanidad cuando menos lo esperamos. Fue el recordatorio definitivo de que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y médicos, seguimos siendo vulnerables a las fuerzas que no podemos ver ni controlar completamente. Y quizás esa sea la lección más importante de todas, que la próxima vez que enfrentemos una pandemia, recordemos no solo la ciencia moderna, sino también la historia. Porque los que no aprenden de la peste negra están condenados a repetir sus errores más devastadores. La peste negra mató a entre 75 y 200 millones de personas, pero su legado sigue vivo, recordándonos que en este planeta los humanos no somos los únicos que mandan, y a veces las cosas más pequeñas son las que pueden causar el mayor daño. Esta fue la historia de cómo una bacteria invisible reescribió la historia humana, una historia de terror, tragedia, pero también de la increíble capacidad de nuestra especie para sobrevivir, adaptarse y reconstruir, incluso después del apocalipsis,